Como siempre, comentarles que esto es más un conversatorio, que en algún momento aparezca alguna duda, pues podamos intervenir de inmediato para que se haga algo dinámico y a su vez también, recordarles que dentro de unos momentos la jefe Candy debe estar enviando a la sala de chat la lista de asistencia para que puedan entonces registrarse allí. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a comenzar la discusión del día de hoy. No me pase la presentación. Un momentito. Listo. ¿Me confirman que se está viendo la presentación en la proyección? Sí. Listo. Bueno, debemos comenzar siempre comentando que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca a nivel global tiene variaciones con respecto a las características demográficas de cada una de las regiones. ¿Okay? Y saber que la insuficiencia cardíaca es una situación o una condición que afecta mayoritariamente a personas de edad avanzada. ¿Okay? Llegando inclusive a tener prevalencias por encima del 15-20% en poblaciones por encima de los 65 años y prevalencias mucho más bajas en personas por debajo de los 50 años. Sin embargo, en promedio se maneja un número de alrededor del 2 al 3% de forma global de la prevalencia de la enfermedad. ¿Okay? Y cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, pues estamos acostumbrados muchas veces a manejar el término de insuficiencia cardíaca asociado a disminución de la fracción de eyección e inmediatamente desde el punto de vista de manejo dirigirnos a lo que es la terapia fundacional. ¿Okay? Sin embargo, debemos estar conscientes que la patología no solamente se relaciona con disminución de la fracción de eyección, sino que inclusive aproximadamente el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca ya no pertenecen al grupo de FEBI reducida, estrictamente por debajo del 40% de fracción de eyección, sino que tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen una FEBI ligeramente reducida, que va entre los 41 y 49%, y aquellos que tienen FEBI preservada, que según la clasificación que ya hemos visto en presentaciones previas, ya vimos que pertenecen a aquellos pacientes que tienen una FEBI por encima del 50%. ¿Okay? Y es muy importante establecer algo, digamos una idea que no debemos sacarnos de la cabeza, es que independientemente del tipo de insuficiencia cardíaca clasificado por la fracción de eyección, la mortalidad es muy similar. ¿Okay? Y cuando hablamos inclusive de prevalencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, estamos viendo un fenómeno de aumento progresivo de la prevalencia de esta situación, debido a que hoy en día lo estamos pensando, hoy en día estamos comprendiendo mejor la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y hemos afinado un poco más el reconocimiento de esta condición de pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen FEBI preservada. No forma parte, digamos, de esta conversación, pero pienso que es muy importante que hagamos un pequeño paréntesis en cómo reconocer a esos pacientes y saber que la población de personas con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada son una población exageradamente heterogénea. ¿Okay? Digamos, en promedio, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se relaciona más al sexo femenino, a personas de edad por encima de los 65, 70 años, que se asocia con muchas otras comorbilidades, en especial con hipertensión arterial, fibrilación auricular y enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, como alguna de ellas, así como la enfermedad renal crónica. ¿Okay? Es decir, es una entidad que inclusive muchos hablan de que no es una entidad única, sino que es un complejo de enfermedades que se asocian y se presentan en forma de insuficiencia cardíaca. Las agrupaciones o las sociedades que han tenido que ver con la generación de consensos para reconocer la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada no propone un par de escalas. Realmente hay más, pero en esta presentación les voy a hacer mención de dos de ellas. Una es la escala de H2FP Score, que
lo que hace es que estima la probabilidad del diagnóstico de insuficiencia cardíaca en un paciente de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, en un paciente que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, con péptidos aumentados y con alguna de estas condiciones. Por ejemplo, una de las H tiene que ver con el sobrepeso, con el peso del paciente. Índices mayores, índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie, le da 2 puntos a ese paciente. Es decir, la obesidad es una condición que se asocia con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. La presencia de hipertensión arterial o la presencia de presión arterial controlada, pero con 2 o más agentes antihipertensivos, 1 punto. La presencia de fibrilación auricular, sea fibrilación auricular persistente o permanente, 3 puntos. La presencia de hipertensión pulmonar, evidenciado por ecocardiografía, estimando la presión de la pulmonar sistólica por encima de los 35 milímetros de mercurio, 1 punto. La edad, por encima de 60 años, 1 punto. Y la evidencia de alteraciones o de aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, específicamente utilizando la relación EE' del ecocardiograma Doppler por encima de 9, 1 punto. Eso da un total de una escala que va desde los 0 hasta los 9 puntos. Y tiene una relación de probabilística de acercarse al diagnóstico de insuficiencia cardíaca mientras más puntos vaya recibiendo en la escala ese paciente. Y ya por encima de 4 o 5 puntos, la probabilidad del diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada supera el 80%. ¿Okay? Entonces, es una forma realmente práctica, porque como vemos allí, pues es una escala que se basa en indicadores electrocardiográficos, clínicos y ecocardiográficos. ¿Okay? Y por lo tanto, pues es de muy fácil aplicación, no solamente para el cardiólogo, sino para la atención primaria, desde atención inclusive premédica, ¿okay? O paramédica. Otra score que se utiliza es el HFA-PEF score, en donde también se reúne una serie de puntajes, ¿okay? Y que tienen que ver con la evaluación pretest, donde se evidencia si existen signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, si hay factores de riesgo o comorbilidades que se asocian a la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, y alguna alteración de la ecocardiografía estándar que se hace en estos pacientes. Con respecto a la E, tiene que ver con el ecocardiograma, con alteraciones tanto funcionales, morfológicas, ¿okay? O la presencia de biomarcadores como los péptidos natriuréticos. Para la primera F de esta escala, tiene que ver con test funcionales en el caso de que el diagnóstico no sea muy certero, muy seguro, en donde se establece la pertinencia de pruebas o test de estrés diastólico, como el ecocardiograma de ejercicio, o la medición invasiva a través de cateterismo derecho de la presión en cuña de la pulmonar para estimar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Y la F2 es la que se relaciona con condiciones especiales que tienen que ver con etiologías específicas de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, en donde tienen digamos, un papel importante la resonancia cardíaca, la tomografía, el PET, la cintilografía, la biopsia y algunos test genéticos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que cualquier paciente que reúna más de 5 puntos tiene una probabilidad aumentada de presentar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos más o menos la fisiopatología de cómo se genera la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, vemos que es un corazón que tiene una disfunción sistólica subclínica, o por lo menos que en reposo no la vamos a poder evidenciar, en donde puede también estar asociada a una incompatibilidad cronotrópica del ventrículo izquierdo y una función sistólica que puede ser normal si solamente la estamos evaluando con FEBI, con fracción de eyección, o puede ser anormal a través de otros subrogados de función sistólica, como el strain longitudinal del ventrículo izquierdo o algunos otros indicadores, sobre todo de evaluación Doppler. ¿Okay? ¿Qué caracteriza
básicamente la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que está mediado por fenómenos que aumentan la rigidez de la aorta y del ventrículo. ¿Okay? Y eso hace que, a pesar que el paciente pueda tener una función sistólica, entre comillas, normal, ¿okay? Esa función sistólica o el mantenimiento del gasto cardíaco es por encima del aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y por lo tanto eso establece la base fisiopatológica de la patología. Y desde ya comenzar a mirar a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en donde en la mayoría de los pacientes los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca están asociados a condiciones tanto propias del paciente como patológicas, como por ejemplo la hipertensión arterial, que juega papel fundamental en la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, ¿okay? Algunas alteraciones propias del músculo cardíaco, como cardiopatías hipertróficas, restrictivas, infiltrativas, la amiloidosis, la enfermedad de Fabry, etcétera, ¿okay? La enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, que es una comorbilidad muy frecuentemente asociada a falla cardíaca con FEBI preservada, la caquexia cardíaca, la fibrilación auricular, la presencia de hipertensión pulmonar, falla renal, diabetes, que forma parte de un segundo grupo de patologías muy prevalentes en esta condición, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, la obesidad, y la propia ancianidad o el paciente de edad avanzada también es una situación que se asocia con IC con FEBI preservada, así también como la enfermedad coronaria aterosclerótica. Pero sin lugar a dudas, pues tenemos una combinación de, digamos, 3 dragones que están atacando a nuestros pacientes. La insuficiencia cardíaca asociada, digamos, a diabetes y enfermedad renal, y que a su vez también detrás de ellos está el cuarto monstruo, que sería la hipertensión arterial, y que forman parte fundamental de la fisiopatología del desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y bueno, y a partir de este momento, pues vamos a comenzar a hacer ya abordaje de algún tipo de evidencia que tiene que ver con insuficiencia cardíaca y cómo reconocer los distintos fenotipos de presentación clínica que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, que nos va a permitir, diseñar un plan de manejo individualizado a cada uno de estos pacientes, porque ya viendo cómo se desarrolla fisiopatológicamente esta entidad, nos damos cuenta que hay una heterogeneidad muy importante de los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Este artículo que quiero mostrarles a partir de ahora fue publicado justamente el mes de julio de este año y refiere los perfiles fenotípicos de los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada y cómo esa definición de perfiles fenotípicos nos permite hacer una guía terapéutica y de decisiones de tomas de decisiones para el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y vemos cómo en este artículo se establecen una serie o un listado de condiciones que se asocian a perfiles fenotípicos distintos de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, como son la edad, el sexo, la diabetes, la obesidad, apnea de sueño, hipertensión arterial, enfermedad renal. O sea, cada una de esas situaciones le da un perfil específico al paciente que va a orientar entonces al médico tratante a hacer un diagnóstico y un manejo terapéutico inicial. Y vemos cómo en este, diagrama que muestran los autores de este consenso, cómo se describe los porcentajes de prevalencia de cada uno de los perfiles que aquí se señalan asociados a la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. En general, esto nos permite tomar decisiones acerca de cuáles son los objetivos terapéuticos desde el punto de vista farmacológico que nosotros debemos perseguir en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Y tenemos básicamente, no son muchas las opciones
de clases terapéuticas que tenemos a disponibilidad en el manejo de esta patología y esa es una de las razones del por qué la importancia de estudiarlo desde el punto de vista fisiopatológico y la importancia de reconocer nuestras limitaciones en la interrupción de la evolución de la mortalidad asociada a IC con FEBI preservada, porque realmente no tenemos muchas opciones de tratamiento. Pero básicamente tenemos descritos como drogas o clases de drogas a utilizar en estos pacientes como primera opción y casi obligatorio los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, los ISGLT2, como la empagliflozina, la dapagliflozina, la sotagliflozina, etcétera, dependiendo de la disponibilidad en cada uno de los mercados de cada uno de nuestros países. Antagonistas de mineralocorticoides como la espironolactona, inhibidores de la neprilicina y bloqueadores de receptor de angiotensina como el sacubitril o valsartán, y algunos casos en donde solamente podemos utilizar bloqueadores de receptor de angiotensina, como en este ejemplo el candesartán, y en esta tabla vemos las dosis con las que podemos iniciar y los objetivos de dosis de cada una de estas clases terapéuticas. Hay que entender entonces que cada paciente debe ser, digamos, orientado a cada uno de estos grupos fenotípicos, en donde básicamente vamos a tener en el centro un común terapéutico, que es el uso de los ISGLT2, ¿ok? Y sí o no, dependiendo de la presentación clínica y la necesidad del paciente, la asociación de diuréticos para el manejo de congestión, ¿ok? Pero lo que sí o sí debe estar presente en todos los pacientes con IC con FEBI preservada es la asociación de inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Ya el resto de las terapias que nosotros vimos en el slide previo va a depender del perfil fenotípico que tenga ese paciente. Por ejemplo, si el paciente es hipertenso, ya hay una serie de fármacos que están bien descritos, como son los inhibidores del sistema renina-angiotensina y los inhibidores de la degradación de la neprilicina, la indapamida, el nebivolol, los antagonistas de mineralocorticoides y los bloqueadores de calcio. En el caso de pacientes asociados a obesidad, todo lo que es intervención con respecto a hábitos saludables, dieta, ejercicio, rehabilitación y además el uso de drogas que ya tienen evidencia como semaglutida y el terzapatide, que tienen que ver con señalizaciones hormonales parecidas al glucagón y que han demostrado beneficios importantes en el manejo de obesidad y en el pronóstico de mortalidad de pacientes con insuficiencia cardíaca. Acá, en estas guías, no se incluye la cirugía bariátrica porque no hay estudios suficientes acerca del beneficio clínico que estos procedimientos quirúrgicos de manejo de obesidad tienen sobre pacientes con insuficiencia cardíaca y, por lo tanto, hasta el momento no son recomendados. En pacientes que tengan EPOC, ¿okay? El uso de broncodilatadores de acción prolongada y antimuscarínicos como LAMA-LABA, ¿okay? En casos de pacientes que tengan deficiencia de hierro, digamos, la sustitución o la restitución de hierro utilizando carboximaltosato de hierro, la presencia de enfermedad isquémica cardíaca que justifica el uso de agentes betabloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio, trimetacidina o algunos otros antianginosos. En el caso de la fibrilación auricular, la dronedarona o el uso de procedimientos que vayan orientados a la restitución de ritmo, como son la ablación de venas pulmonares. Y en el caso de asociarse con diabetes mellitus tipo 2, análogos de GLP-1, metformina y finerenone, sobre todo en aquellos pacientes que están asociados a enfermedad renal. ¿Okay? Sin embargo, esta recomendación de finerenone todavía no está dentro de las guías porque, digamos, el estudio en fase 3 de esta droga está todavía en curso. Justamente este año, hacia el mes de mayo aproximadamente, se publicó el consenso de expertos de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Asociación de Falla Cardíaca Europea, ¿okay? Con respecto al manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, en donde básicamente hay un inicio común, una vez identificada la situación, que es la indicación del inhibidor de SGLT2,
y luego, dependiendo del perfil fenotípico, anexar algún otro grupo terapéutico. Entonces vemos cómo en la primera de estas digamos, derivadas, tenemos al paciente que tiene algún grado de congestión pulmonar y es el paciente que debe ser llevado a un esquema de tratamiento para congestión pulmonar con diuréticos de asa, como convencionalmente lo hacemos en cualquier paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Okay? En el segundo caso tenemos a los pacientes que tienen una FEBI que está por debajo del 60%, ¿ok? Y que tienen algún grado de congestión o de acumulación de fluido y que generalmente sean del sexo femenino. Los antagonistas de los mineralocorticoides han tenido una mejor evidencia en este grupo, sin embargo, no son un grupo obligatorio de uso, ya más adelante lo vamos a mirar por qué. En el caso de pacientes femeninas con cualquier espectro de fracción de eyección o cualquier fracción de eyección por encima del 50%, o especialmente en hombres que tengan fracción de eyección por debajo del 60%, los inhibidores de la neprilicina, como el sacubitril o valsartán, pudieran también tener alguna cavidad. Y en el caso de que un paciente no tolere el uso de ARNI o no estén indicados, pues el uso de bloqueadores de receptor de angiotensina, como candesartán, por ejemplo, valsartán, losartán, etc. Entonces, hablando ya del grupo obligatorio de fármacos que tiene que ver con el manejo de pacientes con IC con FEBI preservada, tenemos a los ISGLT2. Los ISGLT2 han demostrado tener un impacto importante en pacientes con insuficiencia cardíaca al disminuir el MACE, al disminuir muertes cardiovasculares, al disminuir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, al mejorar los puntos finales de la evaluación de la función renal, con disminución inclusive de la progresión de albuminuria. Al parecer, todos los ISGLT2 comparten todas estas, digamos, características o todos estos beneficios, pero en especial nos vamos a referir a empagliflozina y dapagliflozina, que son las que tenemos acá en Latinoamérica disponibles para el uso de pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya esto, digamos, es un repaso. Los inhibidores de SGLT2 tienen un mecanismo de acción que todavía está como un marco teórico hipotético, en donde se establece que probablemente haya un redireccionamiento del sustrato energético que utilizan las mitocondrias en los miocitos, con una eficiencia mayor en la obtención de ATP, con disminución del gasto de oxígeno. También hay efectos hemodinámicos como disminución de la poscarga, mejoría de la precarga, mejoría de la contractilidad y, digamos, efectos sobre remodelado reverso del ventrículo izquierdo y efectos sobre el riñón que tienen que ver con efectos hemodinámicos, con mejoría del tono vascular de la arteriola eferente, mejoría de la presión hidrostática dentro del glomérulo, disminución de la progresión de albuminuria, disminución de la fibrosis y la proliferación tanto en el glomérulo como en el miocardio. En general, pues los ISGLT2 tienen un efecto más allá que una diuresis y una natriuresis. Al parecer también tienen un efecto entonces de mejoría de obtención energética y de fenómenos de fibrosis y de remodelación. Y que están acá todos enumerados, que tienen tanto mecanismos directos en el miocardio como mecanismos sistémicos que al final van a favorecer un ambiente que mejora el trabajo cardíaco y disminuye entonces la progresión de la enfermedad y de sus síntomas. Gracias. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Seguimos entonces. Entonces, con respecto a evidencia, tenemos como primero del grupo de los ISGLT2 que vamos a revisar a la empagliflozina con su, digamos, su emblemático estudio que es el EMPA Outcome, cuyo objetivo fue evaluar cuál era el impacto cardiovascular que tenía el tratamiento con ISGLT2 en pacientes diabéticos. Hola, Lady Silla. Y aquí vamos a ver que los investigadores del EMPA Outcome evidenciaron una disminución del MACE, es decir, una disminución de muertes cardiovasculares, de infartos no fatales, de stroke no fatal, ¿ok? Con más significativo cuando se evaluó las muertes cardiovasculares, ¿ok? Viendo que en comparación con el grupo placebo hay una disminución del riesgo
de hazard rate de 0.62 con una P sumamente significativa a favor del grupo tratado con empagliflozina. Y en el caso de hospitalizaciones por falla cardíaca también se observó una diferencia importante entre el grupo tratado con empagliflozina versus el grupo placebo a favor de empagliflozina. Y estas fueron las conclusiones del EMPA-RED Outcome, que redujo el riesgo de los tres componentes del MACE en un 14%, redujo las hospitalizaciones por falla cardíaca en un 35%, reducción de la muerte por motivos cardiovasculares en un 38% y una mejora de la supervivencia y mortalidad por cualquier causa de un 32%. Esto más adelante se demostró que también era aplicable para poblaciones no diabéticas. En el caso de dapagliflozina, que es el otro representante de este grupo, pues de demostrar acá los hallazgos que se obtuvieron en el estudio DAPA-HF. En el estudio DAPA-HF tuvo más o menos un diseño similar. Se quiso evidenciar cuál era el efecto que tenían los ISGLT2 en pacientes diabéticos que tenían insuficiencia cardíaca. Y el resultado fue más o menos el mismo, fue más o menos similar. ¿Ok? Una disminución del triple MACE y disminución del riesgo relativo de pacientes de desarrollar muertes cardiovasculares y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. En este grupo de pacientes se analizaron inclusive pacientes con insuficiencia cardíaca ya conocida, con FEBI reducida, y entonces pues nosotros a partir de estos hallazgos que fueron tan, digamos, tan contundentes, pues nos comenzamos a preguntar qué pasa con la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, porque la mayoría de los estudios hasta ese momento se incluían pacientes con FEBI reducida por debajo del 40%. Fue entonces cuando se diseñó, en el caso de empagliflozina, el estudio EMPEROR Preserve. El EMPEROR Preserve fue un estudio que investigó la seguridad y la eficacia de la empagliflozina versus placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, específicamente con pacientes que tenían una FEBI por encima del 40%. Se lograron reclutar casi 6.000 pacientes y un brazo de ellos se aleatorizaron a empagliflozina 10 miligramos y al otro brazo placebo. ¿Okay? ¿Qué se demostró? Pues primero, que vimos que las características de los pacientes que se incluyeron en este estudio llaman mucho la atención porque son las características que nosotros vemos en los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Vemos que hubo una importante cantidad de pacientes con mayores de 70 años, del sexo femenino un porcentaje importante, obesos, sintomáticos en clase 2, 3, hipertensos, diabéticos, con enfermedad renal crónica, antecedentes de enfermedad coronaria, de infarto de miocardio, de fibrilación auricular y que inclusive habían sido hospitalizados previamente por insuficiencia cardíaca. Vemos que entonces EMPEROR Preserve tiene una población que tiene un perfil inclusive un poco más enfermo que otros estudios como el Paragon, el CHARP y el TODCA. Asimismo, dentro de esas características basales de la población, vemos cómo había un importante porcentaje de pacientes que tenían hipertrofia, fibrilación auricular, un índice de masa corporal por encima de 30, ¿okay? Frecuencias cardíacas elevadas, ¿okay? Péptidos que generalmente estuvieron por encima del promedio de otros estudios que hasta el momento se habían hecho para poblaciones con IC con FEBI preservada. Y vemos que acá se incluyeron pacientes por encima del 40%, pero se lograron discriminar grupos de entre los 40 y 50%, entre el 50 y 60% y más de 60% con una N significativa. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron halagadores hacia el grupo que recibió empagliflozina con una disminución del hazard ratio de 0.79 con una P significativa que hizo entonces que se recomendara el tratamiento con empagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada por encima del 40%, ¿okay? Evaluando lo que era como punto principal en las muertes cardiovasculares o las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Estas evidencias entonces dieron paso al enunciado de que empagliflozina es eficaz en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca a través de todo el espectro de fracción de eyección, pero cuando se evaluó por subgrupos de FEBI, no se evidenció un adecuado efecto benéfico en el grupo que tenía más de 60% de FEBI. ¿Okay?
Entonces, cuando nos refiramos a empagliflozina en IC con FEBI preservada, estamos hablando de pacientes que van desde los 40 hasta los 59% de fracción de eyección. Más allá, el beneficio está algo cuestionado. Y aquí lo vemos en este subanálisis del mismo estudio del Emperor Preserve, en donde vemos que el grupo de más de 65% de fracción de eyección no tuvo un beneficio en el tratamiento con empagliflozina. Viene entonces ahora el DELIVER, que se publica el año pasado, y el DELIVER, que utiliza dapagliflozina, también recluta pacientes con FEBI mayor de 40%. ¿Y qué se obtuvo? Se obtuvo también un beneficio importante del grupo que recibió dapagliflozina versus el grupo placebo, en cuanto a muertes cardiovasculares o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Pero llama mucho la atención, a diferencia de empagliflozina, dapagliflozina sí muestra un beneficio en pacientes que tienen FEBI por encima del 60%. Y estas son características que los estudios nos permiten hacer la elección de uno u otro de los ISGLT2 dependiendo de la FEBI que tenga el paciente. Es decir, no todos los pacientes con FEBI preservada van indistintamente a cualquiera de los dos fármacos. Si el paciente tiene una FEBI por encima del 60%, la evidencia va a favor del uso de dapagliflozina. ¿Okay? Y su efecto benéfico se demostró en todos los desenlaces primarios, independientemente del subgrupo que se evaluara. Entonces, conclusión, los ISGLT2 están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca y son de uso obligatorio, a excepción de que exista alguna contraindicación para su uso. Y la mayoría de las veces esas contraindicaciones son temporales. ¿Okay? Ya eso es un tema que ya nosotros vimos en láminas anteriores. Con respecto a los antagonistas de mineralocorticoides, solamente vamos a tocar el estudio TOPCAP, que fue un estudio que evaluó el efecto que tenía la espironolactona sobre pacientes que eran tratados por insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Las conclusiones en que la espironolactona no tuvo un efecto benéfico en el compuesto primario de muertes cardiovasculares en los pacientes con IC con FEBI preservada. Por lo tanto, no está formalmente indicado el uso de antagonistas de mineralocorticoides en estos pacientes. Sin embargo, el TOPCAP ha sido un estudio que ha sido muy, digamos, de su población fue recogida en Rusia y en Georgia, y aparentemente hubo unos errores en la metodología de tratamiento y aleatorización de esos pacientes de esos dos países que provocó y se han venido haciendo análisis de poblaciones recogidas en América, en Asia, en Australia, ¿ok? Del TOPCAP, y se evidenció que en esas otras poblaciones al parecer sí había mejoría de algunos datos, sobre todo lo que tenía que ver con mejoría de la condición clínica del paciente sin un impacto importante en la mortalidad. Pero bueno, son subanálisis que desde el punto de vista estadístico no tienen un peso importante, y el TOPCAP pues, no definió una indicación formal de los antagonistas de mineralocorticoides en pacientes con IC con FEBI preservada. Se ha entonces, digamos que individualizado su indicación a pacientes que tienen algún grado de congestión y que además sean mujeres y que tengan FEBI por debajo del 55, máximo 60%. ¿Okay? En cuanto a los ARNI y ARA2, tenemos como evidencia el Paragon HF. ¿Qué hizo el Paragon HF? El Paragon HF comparó un tratamiento de sacubitrilo valsartán versus valsartán en pacientes con IC con FEBI por encima de 40%. ¿Y cuál fue su resultado? Su resultado fue que no hubo un beneficio significativo, aunque una tendencia a disminuir el número de muertes cardiovasculares y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Esa diferencia no fue estadísticamente significativa, y esto fue, digamos, un obstáculo importante para que en las guías se hiciera una indicación formal de los ARNI en pacientes con IC por encima de, digamos, con una FEBI por encima de 45 o 50%. Pero ¿qué pasa ahora? Este año se publicó el estudio Paraglide HF. El estudio Paraglide HF fue un estudio que vino a partir de un subanálisis del Paragon HF. En el Paragon
se hizo un análisis completo de toda la población por encima de 40% de FEBI, pero luego se hizo un subanálisis. Ese subanálisis clasificó subgrupos de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, con FEBI entre 41 y 50, entre 50 y 60 y más de 60. Y nos dimos cuenta, o se dieron cuenta los autores de ese análisis, que en el Paragon habían efectos benéficos desde el punto de vista estadístico en pacientes que tenían FEBI por debajo del 55%. Entonces, ¿qué hicieron los autores del Paraglide? Diseñaron un estudio parecido al Paragon, pero en pacientes que tenían FEBI entre 40 y 60%. Y sí se evidenció entonces un efecto beneficioso del tratamiento de sacubitril o valsartán en pacientes que tenían ese rango de fracción de eyección. ¿Okay? Y sobre todo, que demostró, digamos, más que el Paraglide de forma aislada, sino el metaanálisis que une los datos del Paraglide y del Paragon, que las mujeres con ICE preservada, con FEBI preservada, sí tienen beneficio interesante del tratamiento con sacubitril o valsartán, independientemente de su fracción de eyección. ¿Okay? Inclusive si es mayor de 60%. Ahora, los hombres que sí muestran este fenotipo, sí es importante establecer que su FEBI no sea mayor de 60% para hacer la indicación de sacubitril o valsartán. Entonces, de forma resumida, vuelvo a mostrar acá el diagrama, el flujograma de tratamiento sugerido por el consenso europeo para el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, en donde obligatoriamente, a menos de que exista alguna contraindicación, los inhibidores de SGLT2 son indicación 1A para el manejo de este grupo de pacientes, y que la individualización, dependiendo de su perfil fenotípico, va a definir si vamos a asociar diuréticos, si vamos a asociar antagonistas de mineralocorticoides, si vamos a asociar sacubitril o valsartán, o si vamos a asociar algún otro agente bloqueador del sistema renina-angiotensina. Como, digamos, recordatorio, definir que el manejo de las comorbilidades de los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada es crucial para lograr objetivos. ¿Okay? Y aquí esta misma guía nos está estableciendo cuáles serían los manejos propuestos para pacientes con fibrilación auricular, con hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes, enfermedad renal, obesidad y apnea de sueño, con cada una de las intervenciones que allí se describen. Y también esta guía hace un énfasis especial en que todas estas acciones, hasta ahora descritas en esta presentación, pueden ser realizadas desde el nivel primario, llámese medicina general, llámese medicina familiar, medicina interna, ¿okay? O cardiólogos clínicos, pero que hay, digamos, ciertas situaciones en donde ese grupo de médicos, tanto generales como especialistas, deberían solicitar intervenciones de unidades de atención especializada de falla cardíaca. Y se han propuesto un par de acrónimos, el check-in y el INALE. El check-in tiene que ver con identificar si es necesaria la colaboración de otros especialistas por la presencia de comorbilidades, la H, que exista alto riesgo de descompensaciones como hospitalizaciones repetidas, asociaciones con comorbilidades en estadios avanzados, ¿ok? Si se necesitan realizar estudios extensivos, como por ejemplo estrés diastólico, resonancia cardíaca, gammagrafía, genético, en casos en donde se asocie síndromes cardiorrenales, donde se conozca que existen condiciones que se parezcan o mimeticen a la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, como por ejemplo las enfermedades valvulares, las cardiopatías hipertróficas, las cardiopatías infiltrativas, amiloidosis, etcétera. La I, que tiene que ver con el incremento de la necesidad del uso de diuréticos. Si usted tiene un paciente que está cada vez necesitando más diuréticos, es un paciente que tiene que ser referido a un nivel de atención especializada. Y la persistencia de síntomas y de clase funcional por encima de clase 2, es decir, estadios 3 y 4, deben ser siempre manejados por unidades de insuficiencia cardíaca especializada. Y en cuanto al acrónimo INALE, es una, digamos, es una abreviación de ese otro acrónimo de que las unidades de insuficiencia cardíaca estamos acostumbrados, que es el I Need Help,
El INALE es una, digamos, una abreviación en donde ¿qué es lo que vamos a buscar? La I de si yo necesito ayudas diagnósticas especializadas, la N cuando no tengo una respuesta adecuada a los agentes diuréticos o a la terapia médica convencional, ¿ok? Y donde tenga persistencia de síntomas y de péptidos natriuréticos muy elevados. La H cuando tengo un paciente que está periódicamente necesitando hospitalizaciones por descompensaciones repetidas. La A de disfunción de órganos agudos o crónicos que se asocie a la insuficiencia cardíaca, ¿ok? La L de baja presión arterial. Los pacientes hipotensos generalmente son pacientes que necesitan manejos especializados. Y la evidencia de patologías que mimeticen o se parezcan a la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, como las que ya habíamos comentado. Entonces, como mensajes finales de esta presentación, la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada es una entidad muy heterogénea, muy diferente de un paciente a otro, que es imperioso el manejo específico de las comorbilidades, y en esto las unidades de insuficiencia cardíaca hacen garra de servicios de manejo multidisciplinario, donde intervengan médicos internistas, geriatras, médicos familiares, neumólogos, nefrólogos, obesólogos, etcétera, porque son pacientes muy comórbidos. La rehabilitación cardíaca es fundamental para mejorar el perfil sintomático, sin embargo, no hay evidencia muy clara todavía si hay algún impacto en la mortalidad de los pacientes con IC, con FEBI preservada, que se someten a rehabilitación cardíaca. El manejo debe ser interdisciplinario y la prevalencia viene en ascenso, señores. Tenemos que preocuparnos por este punto porque viene en ascenso y son muy pocos los recursos terapéuticos efectivos, a excepción de los inhibidores de SGLT2 que hoy en día tenemos para el manejo de estos pacientes. ¿Okay? No sé si algún comentario de los asistentes. Bueno, comentarles entonces que la ISEC con FEBI preservada es un problema que cada vez nos vamos a ir enfrentando más, tanto en servicios ambulatorios como en servicios de urgencia y hospitalización. Que mientras nuestras poblaciones vayan envejeciendo va a aumentar aún más la prevalencia de esta condición. Inclusive algunos paneles de expertos que se dedican al estudio de la IC con FEBI preservada la consideran como parte del proceso de envejecimiento, ¿ok? Y que es importante que nosotros reconozcamos que como servicios aislados estamos muy incapaces de poder manejar esta situación, porque son pacientes muy comórbidos. El paciente típico que característicamente representa a este grupo de pacientes son mujeres ancianas, mayores de 70 años, obesas, con fibrilación auricular, con EPOC, con enfermedad renal, diabética, ¿okay? Que tienen generalmente remodelados concéntricos del ventrículo izquierdo, ¿okay? Y que su gasto cardíaco está, digamos, sostenido a una máxima tasa de trabajo cardíaco. De allí vienen algunas situaciones que la diferencian desde el punto de vista de manejo de la IC con FEBI reducida, como por ejemplo que en IC con FEBI preservada no se usan de forma rutinaria los beta bloqueadores. ¿Okay? Los beta bloqueadores están, digamos, parcialmente contraindicados en este grupo de pacientes, porque han demostrado empeoramiento de condición clínica, aumento de la necesidad de hospitalizaciones y, al parecer, aumento de la mortalidad en el grupo de pacientes con IC con FEBI preservada que recibe beta bloqueadores. Entonces, por lo tanto, ahí hay una gran diferencia que viene explicada a partir del conocimiento fisiopatológico de la situación. ¿Okay? Y algo que sí está en común, entonces, el uso de ISGLT2 y el uso de diuréticos en caso tal de que el paciente amerite una terapia de descongestión. De resto, son entidades completamente complejas, diferentes, no pueden ser vistas desde la misma perspectiva. Todavía hay mucho que hablar de esto. En este Congreso Mundial de Falla Cardíaca que hubo hace poco en Europa, se habló de que al parecer podría proponerse la IC con FEBI preservada como un continuum de enfermedad que podría terminar en una IC con FEBI reducida, pero solamente se ha demostrado en pequeñas cantidades de poblaciones prolongadas.
y no es el grueso de pacientes, porque estamos hablando de pacientes que son muy mayores y que están muy enfermos. Por lo tanto, la mortalidad asociada a IC con FEBI preservada es muy alta porque no solamente está determinada por la insuficiencia cardíaca como tal, sino por la mortalidad asociada a las comorbilidades que presenta el paciente. Dime. Cuando empezó a una complicación en la conducta externa, ¿cuándo, o sea, qué me cuesta decir cuándo inicio entonces, siempre lo tenía como el concepto de una FEBI definida para comenzar. O sea, ese era el concepto pues, que uno cuando lee la literatura, pues ahora me cayó muy bien esa intervención porque sé que ahora un paciente preservado o con una disfunción diastólica de todo, o sea, en muchos pacientes que me dicen, bueno, no tiene falla, pero tiene una disfunción diastólica, ya con disfunción diastólica ya puedo, y una FEBI preservada puedo fácilmente pasar a un arco. O sea, numerador. Bueno, voy a repetir la pregunta para que la escuchen aquí los que están conectados online. La doctora María José Martínez pregunta, internista de aquí de la institución, pregunta que, digamos, en vista de la evidencia que recientemente se ha publicado con el uso de ARNIS ya en pacientes con IC con FEBI preservada, que pues ella siente que ahora hay un abanico más amplio para poder indicar estas drogas en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sí, sí es así. ¿Okay? Pero vamos a irnos paso a paso. El paso a paso significa que, desde el punto de vista formal, las guías, tanto globales como regionales, y en el caso de Colombia, las guías o el consenso colombiano de manejo de insuficiencia cardíaca, con FEBI reducida, no tiene ninguna duda de la indicación de los ARNIS. Cuando se refiere a la población con FEBI ligeramente reducida, que son esos que están entre 41 y 49% de fracción de eyección, la recomendación también está presente, se pueden utilizar, pero con una menor evidencia de beneficio en comparación con fracciones de eyección por debajo del 40%, pero se pueden utilizar. Ahora, cuando nos vamos a los consensos actuales vigentes acá en Colombia y la mayoría de ellos a nivel global, todavía no están incluidos dentro de sus recomendaciones el uso por encima del 50% de los ARNIS. Pero eso es simplemente porque Paraglide y el metaanálisis Paragon-Paraglide fue publicado apenas en mayo. ¿Okay? Entonces, las guías tienen que ser sometidas a nuevas revisiones por la velocidad con la que se ha generado esta evidencia y también hace llamado a que debemos seguir estimulando investigación en el campo de IC con FEBI preservada para ver qué tan beneficioso podría ser el uso de los ARNI en este grupo de pacientes. Sin embargo, ¿qué es lo que nos sugiere Paraglide? Paraglide le sugiere entonces, usted puede en su consulta iniciar un ARNI en un paciente con una FEBI no mayor al 60%. ¿Ok? Pero acuérdate que no es solamente decir que el paciente tenga FEBI X y disfunción diastólica, no. El paciente tiene que tener FEBI X, ¿okay? Síntomas, péptido y anomalía funcional o estructural. ¿Okay? Porque disfunción diastólica puede tener un paciente, pero tengo péptidos normales, no tengo clínica, el paciente no tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, tú tienes ese conjunto de condiciones que tu paciente en la consulta presenta, que son los síntomas y signos, tienes péptidos elevados, tienes una anomalía estructural en el ecocardiograma, no asociado con disminución de la fracción de eyección, es mujer y tiene FEBI por debajo del 60%, ese es un paciente que según Paraglide es ideal para iniciar con ARNI. ¿Okay? Los hombres no es que estén exentos, pero mostraron un menor beneficio en comparación con las mujeres. Y algunas mujeres, por encima del 60% de fracción de eyección en el Paraglide, también tuvieron beneficio, pero también fue menor con respecto a menores fracciones de eyección. Entonces, al parecer la evidencia va orientada a que podamos utilizar ARNI en un mayor espectro de fracción de eyección y no solamente en aquellos que tienen fracción de eyección reducida. ¿Okay? Y lo otro es lo que habíamos dicho de los beta bloqueadores, si no,
PEVI preservada, a menos que tenga una condición especial. Por ejemplo, enfermedad cardiopatía isquémica, ¿okay? O fibrilación auricular, donde podamos tratar de utilizarlo como agente que controle la arritmia. Pero de resto, generalmente no son buenos respondedores y los pacientes son poco tolerantes a la terapia con betabloqueador. Los antagonistas de mineralocorticoides tampoco son una indicación formal. ¿Okay? Entonces, si a ver vamos, lo que más formalito tenemos son los ISGLT2 y ahora el ARNI. ¿Okay? Bueno, no siendo más. Muchas gracias a todos los asistentes, tanto virtuales como presenciales. Y nos vemos el próximo jueves con... Ah, bueno, muchas gracias.